Me encontré a mi mujer saliendo de un hotel con otro hombre a las 3 de la tarde un martes cualquiera. Así, sin avisar. Yo estaba en la terraza del bar de enfrente, tomándome un café mientras esperaba a un cliente que al final ni apareció. La vi de casualidad, y ni siquiera la reconocí al principio. Llevaba un vestido que no le había visto nunca, tacones, ella que odia los tacones, y el pelo suelto, recién planchado. Iba riéndose, con la cara encendida, como si tuviera 25 años otra vez. No estaba sola. Un tipo más joven que yo, con camisa blanca y pantalones ajustados, la tenía agarrada de la cintura como si fuera suya. Ella no se resistía. Al contrario, se apoyaba en él como si fuera lo más normal del mundo. No me moví. Ni un milímetro. Me quedé mirando la escena como si fuera una película. Como si no tuviera nada que ver conmigo. Tardé unos buenos 30 segundos en aceptar lo que estaba viendo. Porque, joder, esa era Clara. Mi mujer. La misma con la que había desayunado esa misma mañana. Huevos revueltos, zumo, su café con leche templado. La misma que me dio un beso rápido antes de salir y me dijo, hoy salgo tarde, tenemos claustro. Sí, claro. Claustro. Lo que tenías era otra cosa entre manos. Cuando se alejaron, entraron en un coche aparcado en doble fila. Él conducía. Yo saqué una foto. No por venganza, ni por pruebas, ni por nada de eso. No sé por qué lo hice. Instinto, supongo. Me temblaban las manos. Lo único que pensé fue, esto no puede estar pasando. No te imaginas la cantidad de cosas que te pasan por la cabeza en ese momento. No hay música dramática ni gritos, no. Solo silencio. Un silencio denso, incómodo. Como si el tiempo se detuviera justo para que lo asimiles bien, para que no te pierdas detalle. Y ahí estaba yo, con mi café frío, solo en una mesa, mirando al vacío, sabiendo que mi vida acababa de romperse y nadie más se había dado cuenta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no me sorprendió tanto como debería. No era la primera vez que notaba cosas raras. Llevábamos meses fríos. Dormíamos juntos, sí, pero no pasaba nada. Ni caricias, ni palabras dulces, ni ganas. Todo era como seguir una coreografía sin música. Las cenas eran silenciosas. Las conversaciones, funcionales. El sexo, inexistente. Pero uno se engaña. Uno quiere creer que es una etapa, que es el estrés, que es el trabajo, que ya pasará. No quieres aceptar que esa persona que duerme a tu lado ya no está contigo. Que está en otro sitio. O con otro. Pero una cosa es sospechar y otra verla con tus propios ojos saliendo de un hotel de 3 estrellas en mitad de la semana. No era un error. No era un mensaje ambiguo. Era ella, en carne y hueso, saliendo con la sonrisa de alguien que acaba de hacer algo prohibido, y le ha encantado. Ese día no dije nada. No la llamé, no la enfrenté, no le solté una escena de celos. Nada. Volví a casa como si nada hubiera pasado. Preparé la cena. Lentejas. Ella llegó a las 8:30, como había dicho. Me dio otro beso rápido, se metió en la ducha y salió con el pijama puesto. Estoy molida, me dijo. ¿Qué día más largo? La miré a los ojos mientras se sentaba en el sofá. Sonrió. Me preguntó qué tal mi día. Normal, contesté. Como un gilipollas. Dormimos en la misma cama esa noche. Yo sin pegar ojo. Ella, roncando tranquila. Y fue ahí, en la oscuridad, mirando el techo, cuando supe que esto no iba a acabar bien. A la mañana siguiente no fui a trabajar. No porque no pudiera, sino porque no me salía. Me levanté temprano como siempre, me duché, me vestí,
Me preparé el café de costumbre y me senté a desayunar solo en la cocina, pero sin ganas de nada. Clara ya se había ido, dejó una nota escrita en la pizarra que tenemos colgada al lado del microondas: reunión con padres, vuelvo tarde, no me esperes. Esa frase me jodió más de lo que pensé. No por lo que decía, sino por la seguridad con la que lo había escrito, como si todo siguiera igual, como si yo no supiera nada, como si todavía fuera el tonto de siempre que se cree todo lo que le dicen. Estuve un rato largo mirando la nota. No hacía falta ser un genio para entender que eso de la reunión era otra mentira más. En el colegio de Clara no se hacen reuniones a las 8 de la mañana. Y menos con padres. Ya ni se esforzaba en inventar excusas más creíbles. Eso fue lo que me empujó a hacer algo que llevaba tiempo evitando: seguirla. No por venganza, ni por celos, ni siquiera por querer pillarla en el acto. Lo hice porque necesitaba saberlo todo, cada detalle, cada mentira, cada hueco en el que me había engañado. Necesitaba quitarme de encima esa duda permanente que me estaba comiendo por dentro. Porque verla salir de un hotel había sido suficiente para romperme, pero no para entender el alcance real de lo que estaba pasando. Cogí el coche y me fui al centro. Sabía que aparcar por ahí era un infierno, así que lo dejé en el parking subterráneo frente al instituto donde trabajaba Clara. Me quedé esperando en una cafetería con vista directa a la entrada. Pedí otro café, aunque ya llevaba uno en el cuerpo. No me importaba, necesitaba justificar mi presencia ahí. Y estuve esperando. 1, 2, 3 horas. Nada. Ninguna señal de ella. Llamé al instituto, fingiendo ser un padre despistado que tenía dudas sobre una tutoría. Me dijeron que la profesora Clara no se encontraba en el centro esa mañana, que estaba de asuntos personales. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no había nada que salvar. Ni amor, ni respeto, ni siquiera el mínimo decoro. Me estaba engañando en mi cara, sin ningún pudor, sin ni siquiera molestarse en cubrirse las espaldas. Me tragué la rabia, apreté los dientes y decidí esperarla en casa, sin decir nada. No porque fuera a hacerme el loco otra vez, sino porque quería verla llegar, quería observar su cara mientras mentía, quería oír de su boca una versión más de sus historias inventadas. Volvió a las 5:15 de la tarde. Abrió la puerta con su llave como si nada. Entró hablando por el móvil, riéndose, diciendo yo también lo pasé genial y otras cosas que no alcancé a oír porque lo cortó en cuanto me vio. Me miró con una expresión rara, como si no esperara encontrarme ahí. Lo primero que dijo fue: ¿qué haces en casa tan temprano? No contesté. Me limité a observarla mientras se quitaba el abrigo y colgaba el bolso. Vi que llevaba otro vestido, también ajustado, también nuevo. El pelo otra vez planchado, las uñas recién pintadas. Y ese perfume, uno que no era el suyo habitual. Me levanté de la silla, fui a la cocina, volví con una cerveza y me senté en el sofá del salón sin decir palabra. Clara se quedó de pie, mirándome. ¿Pasa algo?, preguntó, esta vez con un tono menos casual. ¿Dónde estuviste hoy? Ya te lo dije, reunión con padres. Mentira. Se hizo un silencio incómodo. No de esos silencios de tensión de película, sino uno real, molesto, asfixiante. Ella me miró sin saber muy bien qué decir. No se acercó. No hizo ningún gesto de cariño. Se quedó plantada ahí como si esperara que yo explotara para tener la excusa perfecta y hacerse la víctima. ¿Desde cuándo? Le solté al final. ¿Desde cuándo qué? No te hagas la idiota, Clara. ¿Desde cuándo estás con otro? Ella bajó la mirada por un segundo. No lloró. No gritó. No fingió sorpresa. Se cruzó de brazos, respiró hondo y dijo: no es tan simple. Sí lo es.
O estás follando con otro o no, y por lo que vi ayer, sí lo estás. Clara levantó la mirada, se mordió el labio, y en vez de negarlo, se sentó en la silla del comedor. Se quedó un rato callada. Yo no me moví. No era algo planeado. Empezó poco a poco, fue pasando. ¿Quién es? Un compañero. ¿Tiene nombre o lo vas a seguir llamando compañero? Julián. ¿El de lengua? Sí. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque la rabia me salió por ahí. Julián, ese capullo que vino a cenar a casa una vez. Que se sentó en mi mesa, que me preguntó por mi trabajo, que brindó con mi vino. ¿Y qué? ¿Llevas cuánto, semanas? ¿Meses? Clara dudó. No lo sé. ¿No lo sabes o no lo quieres decir? Unos 4 meses. Sentí como si alguien me metiera un puñetazo en el estómago. 4 meses. 4 meses fingiendo, durmiendo conmigo, sentándose en el sofá a ver series, haciéndose la mujer decente mientras por dentro ya había cruzado todas las líneas. Todo ese tiempo en el que yo me culpaba por la distancia, por pensar que quizá estaba siendo un marido aburrido, un hombre plano. Todo ese tiempo que ella ya estaba lejos, metida en otra vida paralela. ¿Y qué vas a hacer ahora? Le pregunté. No lo sé. No he pensado en eso. ¿Vas a dejarlo? No lo sé. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Tienes alguna puta certeza en tu cabeza, Clara? ¿O también necesitas ayuda para decidir si quieres seguir casada conmigo o no? No respondió. Bajó la cabeza. Se quedó en silencio. Y yo entendí que lo sabía desde hacía tiempo, pero no le había puesto nombre. Lo nuestro se había acabado, pero nadie había tenido el valor de firmarlo. Me levanté, fui a la habitación, cerré la puerta con llave y me tumbé en la cama. No lloré. No grité. No rompí nada. Me limité a mirar el techo, otra vez, pero esta vez con la certeza de que había cruzado el punto de no retorno. A partir de ahí, ya no iba a haber marcha atrás. Pasaron 2 días en los que apenas cruzamos palabra. Clara se levantaba temprano, se iba al trabajo, volvía por la tarde y se encerraba en la habitación de invitados. Yo seguía en la nuestra, sin tocar nada, sin mover ni una prenda de sitio, como si al mantener todo igual pudiera controlar algo. No me hacía falta hablar con ella para saber que no pensaba dejar al otro. Su silencio era suficiente. No hacía falta que me dijera que había elegido. En realidad no era solo que lo había elegido a él, sino que había dejado de elegirme a mí hacía mucho tiempo. Solo que ahora ya no se molestaba en esconderlo. A la hora de la cena, los dos bajábamos a la cocina, cada uno por su lado, comíamos cualquier cosa, y si por alguna casualidad coincidíamos, ni siquiera nos mirábamos. Era como vivir con una extraña, pero una extraña que conocía cada rincón de mi vida, cada detalle de mis días, cada gesto que antes compartíamos sin pensarlo. Lo más asqueroso de todo no era su traición, sino su comodidad con ella. Su absoluta calma. Su forma de actuar como si todo fuera una transición natural, como si no estuviera destruyendo nada, como si romperme fuera parte del proceso. El jueves por la tarde decidí que ya era suficiente. No podía seguir fingiendo que eso era vida. Había una tensión en el aire que ya no era soportable. No me servía de nada encerrarme a tragarme todo, porque si algo me había quedado claro era que callar no ayudaba. La indiferencia de Clara me estaba matando más que la infidelidad. Así que esa noche, cuando escuché que entraba al baño, me planté delante de la puerta y la esperé. Cuando salió, se sobresaltó al verme, como si se hubiera olvidado de que yo vivía allí también. Me miró un segundo y giró para volver a su cuarto, pero le bloqueé el paso. No. Hoy no. Hoy hablamos. No contestó,
solo se quedó parada, mirándome con una mezcla de resignación y fastidio, como si fuera una obligación molesta que tenía que cumplir antes de irse a dormir. Si tienes algo que decir, dilo, soltó al fin. ¿Te vas a quedar con él? Tardó en responder. Se apoyó en la pared, cruzó los brazos y dijo. No lo sé todavía. Llevas 4 meses con él. ¿Qué más necesitas para decidir? No es tan fácil. No, claro que no es fácil. Es una mierda. Pero lo estás haciendo. Estás con otro, estás acostándote con otro, y aún así vuelves a esta casa cada día como si nada. ¿Qué coño es eso, Clara? No sé qué quieres que te diga, Sergio. Ya te dije que no fue planeado. Pasó. No pasó. No te resbalaste y caíste encima de él. Lo buscaste. Lo mantuviste. Lo alimentaste. Cada día que volviste aquí fingiendo, cada vez que me mentiste en la cara, cada mensaje que le mandaste mientras yo cocinaba o limpiaba esta casa. Eso no es un error, Clara. Eso es una decisión tras otra. Se quedó callada, pero no por culpa, sino porque no le salía nada que pudiera defenderla. Quería que yo perdiera la cabeza, que gritara, que la insultara, que hiciera algo que le diera una excusa para salir corriendo como víctima. Pero no le iba a dar ese lujo. ¿Por qué él? Suspiró, como si esa fuera la pregunta que más le molestaba. No es por él. Es por mí. Me siento distinta con él. Me siento viva, no sé. No estoy justificando nada, solo, no lo puedo evitar. No puedes evitarlo, pero sí puedes vivir bajo el mismo techo conmigo. Comer en la misma mesa. Dormir en la misma cama hasta hace poco. Eso sí puedes. Qué conveniente. Yo no quería hacerte daño. ¿De verdad vas a decir esa mierda? ¿En serio? ¿Tú crees que esa frase tiene algún valor ahora? Clara cerró los ojos. No dijo nada. Yo seguí. ¿Te acuerdas del año pasado, cuando me operaron del hombro? ¿Quién estaba ahí todos los días, llevándome al fisio, cocinando con una sola mano, y soportando el dolor sin quejarse? ¿Quién? Yo. Y tú estabas ahí también. Me dabas besos en la frente, me decías que íbamos a salir de esa juntos. ¿Eso también era mentira? No era mentira. En ese momento, me encontré a mi mujer saliendo de un hotel con otro hombre a las 3 de la tarde un martes cualquiera. Así, sin avisar. Yo estaba en la terraza del bar de enfrente, tomándome un café mientras esperaba a un cliente que al final ni apareció. La vi de casualidad, y ni siquiera la reconocí al principio. Llevaba un vestido que no le había visto nunca, tacones, ella que odia los tacones, y el pelo suelto, recién planchado. Iba riéndose, con la cara encendida, como si tuviera 25 años otra vez. No estaba sola. Un tipo más joven que yo, con camisa blanca y pantalones ajustados, la tenía agarrada de la cintura como si fuera suya. Ella no se resistía. Al contrario, se apoyaba en él como si fuera lo más normal del mundo. No me moví. Ni un milímetro. Me quedé mirando la escena como si fuera una película. Como si no tuviera nada que ver conmigo. Tardé unos buenos 30 segundos en aceptar lo que estaba viendo. Porque, joder, esa era Clara. Mi mujer. La misma con la que había desayunado esa misma mañana. Huevos revueltos, zumo, su café con leche templado. La misma que me dio un beso rápido antes de salir y me dijo, hoy salgo tarde, tenemos claustro. Sí, claro. Claustro. Lo que tenías era otra cosa entre manos. Cuando se alejaron, entraron en un coche aparcado en doble fila. Él conducía. Yo saqué una foto. No por venganza, ni por pruebas, ni por nada de eso. No sé por qué lo hice.
Instinto, supongo. Me temblaban las manos. Lo único que pensé fue, esto no puede estar pasando. No te imaginas la cantidad de cosas que te pasan por la cabeza en ese momento. No hay música dramática ni gritos, no. Solo silencio. Un silencio denso, incómodo. Como si el tiempo se detuviera justo para que lo asimiles bien, para que no te pierdas detalle. Y ahí estaba yo, con mi café frío, solo en una mesa, mirando al vacío, sabiendo que mi vida acababa de romperse y nadie más se había dado cuenta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no me sorprendió tanto como debería. No era la primera vez que notaba cosas raras. Llevábamos meses fríos. Dormíamos juntos, sí, pero no pasaba nada. Ni caricias, ni palabras dulces, ni ganas. Todo era como seguir una coreografía sin música. Las cenas eran silenciosas. Las conversaciones, funcionales. El sexo, inexistente. Pero uno se engaña. Uno quiere creer que es una etapa, que es el estrés, que es el trabajo, que ya pasará. No quieres aceptar que esa persona que duerme a tu lado ya no está contigo. Que está en otro sitio. O con otro. Pero una cosa es sospechar y otra verla con tus propios ojos saliendo de un hotel de 3 estrellas en mitad de la semana. No era un error. No era un mensaje ambiguo. Era ella, en carne y hueso, saliendo con la sonrisa de alguien que acaba de hacer algo prohibido, y le ha encantado. Ese día no dije nada. No la llamé, no la enfrenté, no le solté una escena de celos. Nada. Volví a casa como si nada hubiera pasado. Preparé la cena. Lentejas. Ella llegó a las 8:30, como había dicho. Me dio otro beso rápido, se metió en la ducha y salió con el pijama puesto. Estoy molida, me dijo. Qué día más largo. La miré a los ojos mientras se sentaba en el sofá. Sonrió. Me preguntó qué tal mi día. Normal, contesté. Como un gilipollas. Dormimos en la misma cama esa noche. Yo sin pegar ojo. Ella, roncando tranquila. Y fue ahí, en la oscuridad, mirando el techo, cuando supe que esto no iba a acabar bien. A la mañana siguiente no fui a trabajar. No porque no pudiera, sino porque no me salía. Me levanté temprano como siempre, me duché, me vestí, me preparé el café de costumbre y me senté a desayunar solo en la cocina, pero sin ganas de nada. Clara ya se había ido, dejó una nota escrita en la pizarra que tenemos colgada al lado del microondas: reunión con padres, vuelvo tarde, no me esperes. Esa frase me jodió más de lo que pensé. No por lo que decía, sino por la seguridad con la que lo había escrito, como si todo siguiera igual, como si yo no supiera nada, como si todavía fuera el tonto de siempre que se cree todo lo que le dicen. Estuve un rato largo mirando la nota. No hacía falta ser un genio para entender que eso de la reunión era otra mentira más. En el colegio de Clara no se hacen reuniones a las 8 de la mañana. Y menos con padres. Ya ni se esforzaba en inventar excusas más creíbles. Eso fue lo que me empujó a hacer algo que llevaba tiempo evitando: seguirla. No por venganza, ni por celos, ni siquiera por querer pillarla en el acto. Lo hice porque necesitaba saberlo todo, cada detalle, cada mentira, cada hueco en el que me había engañado. Necesitaba quitarme de encima esa duda permanente que me estaba comiendo por dentro. Porque verla salir de un hotel había sido suficiente para romperme, pero no para entender el alcance real de lo que estaba pasando. Cogí el coche y me fui al centro. Sabía que aparcar por ahí era un infierno, así que lo dejé en el parking subterráneo frente al instituto donde trabajaba Clara. Me quedé esperando en una cafetería con vista directa a la entrada. Pedí otro café, aunque ya llevaba uno en el cuerpo. No me importaba, necesitaba justificar mi presencia ahí. Y estuve esperando.
1, 2, 3 horas. Nada. Ninguna señal de ella. Llamé al instituto, fingiendo ser un padre despistado que tenía dudas sobre una tutoría. Me dijeron que la profesora Clara no se encontraba en el centro esa mañana, que estaba de asuntos personales. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no había nada que salvar. Ni amor, ni respeto, ni siquiera el mínimo decoro. Me estaba engañando en mi cara, sin ningún pudor, sin ni siquiera molestarse en cubrirse las espaldas. Me tragué la rabia, apreté los dientes y decidí esperarla en casa, sin decir nada. No porque fuera a hacerme el loco otra vez, sino porque quería verla llegar, quería observar su cara mientras mentía, quería oír de su boca una versión más de sus historias inventadas. Volvió a las 5:15 de la tarde. Abrió la puerta con su llave como si nada. Entró hablando por el móvil, riéndose, diciendo yo también lo pasé genial y otras cosas que no alcancé a oír porque lo cortó en cuanto me vio. Me miró con una expresión rara, como si no esperara encontrarme ahí. Lo primero que dijo fue: ¿Qué haces en casa tan temprano? No contesté. Me limité a observarla mientras se quitaba el abrigo y colgaba el bolso. Vi que llevaba otro vestido, también ajustado, también nuevo. El pelo otra vez planchado, las uñas recién pintadas. Y ese perfume, uno que no era el suyo habitual. Me levanté de la silla, fui a la cocina, volví con una cerveza y me senté en el sofá del salón sin decir palabra. Clara se quedó de pie, mirándome. ¿Pasa algo?, preguntó, esta vez con un tono menos casual. ¿Dónde estuviste hoy? Ya te lo dije, reunión con padres. Mentira. Se hizo un silencio incómodo. No de esos silencios de tensión de película, sino uno real, molesto, asfixiante. Ella me miró sin saber muy bien qué decir. No se acercó. No hizo ningún gesto de cariño. Se quedó plantada ahí como si esperara que yo explotara para tener la excusa perfecta y hacerse la víctima. ¿Desde cuándo? Le solté al final. ¿Desde cuándo qué? No te hagas la idiota, Clara. ¿Desde cuándo estás con otro? Ella bajó la mirada por un segundo. No lloró. No gritó. No fingió sorpresa. Se cruzó de brazos, respiró hondo y dijo: No es tan simple. Sí lo es. O estás follando con otro o no, y por lo que vi ayer, sí lo estás. Clara levantó la mirada, se mordió el labio, y en vez de negarlo, se sentó en la silla del comedor. Se quedó un rato callada. Yo no me moví. No era algo planeado. Empezó poco a poco, fue pasando. ¿Quién es? Un compañero. ¿Tiene nombre o lo vas a seguir llamando compañero? Julián. ¿El de lengua? Sí. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque la rabia me salió por ahí. Julián, ese capullo que vino a cenar a casa una vez. Que se sentó en mi mesa, que me preguntó por mi trabajo, que brindó con mi vino. ¿Y qué? ¿Llevas cuánto, semanas? ¿Meses? Clara dudó. No lo sé. ¿No lo sabes o no lo quieres decir? Unos 4 meses. Sentí como si alguien me metiera un puñetazo en el estómago. 4 meses. 4 meses fingiendo, durmiendo conmigo, sentándose en el sofá a ver series, haciéndose la mujer decente mientras por dentro ya había cruzado todas las líneas. Todo ese tiempo en el que yo me culpaba por la distancia, por pensar que quizá estaba siendo un marido aburrido, un hombre plano. Todo ese tiempo que ella ya estaba lejos, metida en otra vida paralela. ¿Y qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé. No he pensado en eso. ¿Vas a dejarlo? No lo sé. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Tienes alguna puta certeza en tu cabeza, Clara?
¿O también necesitas ayuda para decidir si quieres seguir casada conmigo o no? No respondió. Bajó la cabeza. Se quedó en silencio. Y yo entendí que lo sabía desde hacía tiempo, pero no le había puesto nombre. Lo nuestro se había acabado, pero nadie había tenido el valor de firmarlo. Me levanté, fui a la habitación, cerré la puerta con llave y me tumbé en la cama. No lloré. No grité. No rompí nada. Me limité a mirar el techo, otra vez, pero esta vez con la certeza de que había cruzado el punto de no retorno. A partir de ahí, ya no iba a haber marcha atrás. Pasaron 2 días en los que apenas cruzamos palabra. Clara se levantaba temprano, se iba al trabajo, volvía por la tarde y se encerraba en la habitación de invitados. Yo seguía en la nuestra, sin tocar nada, sin mover ni una prenda de sitio, como si al mantener todo igual pudiera controlar algo. No me hacía falta hablar con ella para saber que no pensaba dejar al otro. Su silencio era suficiente. No hacía falta que me dijera que había elegido. En realidad no era solo que lo había elegido a él, sino que había dejado de elegirme a mí hacía mucho tiempo. Solo que ahora ya no se molestaba en esconderlo. A la hora de la cena, los dos bajábamos a la cocina, cada uno por su lado, comíamos cualquier cosa, y si por alguna casualidad coincidíamos, ni siquiera nos mirábamos. Era como vivir con una extraña, pero una extraña que conocía cada rincón de mi vida, cada detalle de mis días, cada gesto que antes compartíamos sin pensarlo. Lo más asqueroso de todo no era su traición, sino su comodidad con ella. Su absoluta calma. Su forma de actuar como si todo fuera una transición natural, como si no estuviera destruyendo nada, como si romperme fuera parte del proceso. El jueves por la tarde decidí que ya era suficiente. No podía seguir fingiendo que eso era vida. Había una tensión en el aire que ya no era soportable. No me servía de nada encerrarme a tragarme todo, porque si algo me había quedado claro era que callar no ayudaba. La indiferencia de Clara me estaba matando más que la infidelidad. Así que esa noche, cuando escuché que entraba al baño, me planté delante de la puerta y la esperé. Cuando salió, se sobresaltó al verme, como si se hubiera olvidado de que yo vivía allí también. Me miró un segundo y giró para volver a su cuarto, pero le bloqueé el paso. No. Hoy no. Hoy hablamos. No contestó, solo se quedó parada, mirándome con una mezcla de resignación y fastidio, como si fuera una obligación molesta que tenía que cumplir antes de irse a dormir. Si tienes algo que decir, dilo, soltó al fin. ¿Te vas a quedar con él? Tardó en responder. Se apoyó en la pared, cruzó los brazos y dijo. No lo sé todavía. Llevas 4 meses con él. ¿Qué más necesitas para decidir? No es tan fácil. No, claro que no es fácil. Es una mierda. Pero lo estás haciendo. Estás con otro, estás acostándote con otro, y aún así vuelves a esta casa cada día como si nada. ¿Qué coño es eso, Clara? No sé qué quieres que te diga, Sergio. Ya te dije que no fue planeado. Pasó. No pasó. No te resbalaste y caíste encima de él. Lo buscaste. Lo mantuviste. Lo alimentaste. Cada día que volviste aquí fingiendo, cada vez que me mentiste en la cara, cada mensaje que le mandaste mientras yo cocinaba o limpiaba esta casa. Eso no es un error, Clara. Eso es una decisión tras otra. Se quedó callada, pero no por culpa, sino porque no le salía nada que pudiera defenderla. Quería que yo perdiera la cabeza, que gritara, que la insultara, que hiciera algo que le diera una excusa para salir corriendo como víctima. Pero no le iba a dar ese lujo. ¿Por qué él? Suspiró, como si esa fuera la pregunta que más le molestaba. No es por él. Es por mí. Me siento distinta con él. Me siento viva, no sé.
No estoy justificando nada, solo, no lo puedo evitar. No puedes evitarlo, pero sí puedes vivir bajo el mismo techo conmigo. Comer en la misma mesa. Dormir en la misma cama hasta hace poco. Eso sí puedes. Qué conveniente. Yo no quería hacerte daño. ¿De verdad vas a decir esa mierda? ¿En serio? ¿Tú crees que esa frase tiene algún valor ahora? Clara cerró los ojos. No dijo nada. Yo seguí. ¿Te acuerdas del año pasado, cuando me operaron del hombro? ¿Quién estaba ahí todos los días, llevándome al fisio, cocinando con una sola mano, y soportando el dolor sin quejarse? ¿Quién? Yo. Y tú estabas ahí también. Me dabas besos en la frente, me decías que íbamos a salir de esa juntos. ¿Eso también era mentira? No era mentira. En ese momento no. Entonces, ¿cuándo se rompió todo? ¿Cuál fue el día en que decidiste que esto ya no valía? No hubo un día. Fue poco a poco. Me fui apagando. ¿Y no pudiste decirlo? ¿No pudiste venir y decirme que ya no estabas bien? ¿Qué necesitabas otra cosa? ¿Tenías que esperar a follarte a otro para darte cuenta? No sabía cómo decírtelo. Me dabas miedo. Yo. No por violencia, no seas idiota. Miedo a tu reacción. Miedo a decepcionarte. A verte así como estás ahora. Pues aquí estoy. Decepcionado, roto, viendo cómo la persona que más he querido en mi vida se convierte en alguien que no reconozco. Y no te grito. No te insulto. No rompo nada. Estoy aquí, de pie, frente a ti, esperando que me digas la verdad. Y ni así lo haces. Te estoy diciendo la verdad. No, me estás dando excusas. Te estás protegiendo. Se hizo otro silencio. Esta vez más largo. Más incómodo. Ella respiró hondo y me miró con una frialdad que me heló por dentro. No sé si te quiero todavía. Eso fue lo peor. No el engaño. No la traición. No el sexo con otro. Sino esa frase, tan directa, tan cruel, tan vacía. No saber si me quiere. Después de tantos años, de tantos días juntos, de tantas cosas compartidas. No saber. Como si ese amor hubiera sido una moneda tirada al aire. Muy bien, dije. Entonces yo decido por los dos. Se acabó. ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Y me fui. No a la habitación. No al baño. Salí del piso. Bajé las escaleras y caminé sin rumbo durante casi una hora. No quería pensar. No quería tomar decisiones importantes en caliente. Pero una cosa sí tenía clara, no podía seguir en ese piso un día más. No con ella. No bajo el mismo techo. Porque cada minuto con ella me iba matando por dentro, y si me quedaba, acabaría convertido en algo que no quería ser. Así que tomé una decisión. Y la iba a cumplir. Esa noche dormí en el coche. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque no quería hablar con nadie. Aparqué en una calle cerca del río Henares, en una zona donde nadie pasa de noche, y me quedé ahí, con el asiento reclinado y el abrigo puesto. No era la primera vez que me quedaba despierto pensando en mi vida, pero sí era la primera vez que sentía tanta calma dentro del caos. Ya no tenía dudas, no había espacio para la esperanza ni para el perdón. Lo que tenía que hacer no era gritar ni suplicar ni buscar una explicación más. Tenía que actuar, pero no de forma impulsiva. Si algo me había enseñado el trabajo era a tener paciencia y a planificar las cosas antes de ejecutarlas. Y esto iba a ser lo mismo. Si Clara había jugado conmigo durante meses, ahora me tocaba mover las piezas a mí. No lo haría con violencia ni con escándalos, sino con frialdad.
Quería que todo se derrumbara a su alrededor con la misma tranquilidad con la que ella había derrumbado lo nuestro. A las 6 de la mañana me fui al trabajo. No quería que nadie notara nada raro, así que me duché en el gimnasio que está al lado de la oficina y entré como si fuera un día cualquiera. Fingir fue más fácil de lo que pensaba. Saludé a los compañeros, respondí correos, me reí en la máquina del café. Nadie notó nada. Mientras tanto, en mi cabeza iba montando el plan. Lo primero era asegurarme de que no me quedaría con las manos vacías. Clara y yo compartíamos cuentas, coche y el piso a nombre de los dos. Durante años había confiado ciegamente en ella, y todo estaba repartido de manera equitativa, pero ya no iba a dejarle ni una ventaja. Llamé a mi abogado de confianza, un tipo discreto que había llevado algunos asuntos de clientes de la asesoría, y le pedí que me ayudara a preparar un borrador de separación de bienes. Le dije que no le dijera a nadie y que lo necesitaba rápido. Me pidió una semana. Le dije que lo quería en 3 días. Aceptó sin preguntar demasiado. Esa misma tarde volví al piso mientras Clara estaba en el trabajo. No me tembló el pulso. Entré, abrí los armarios, y empecé a meter mis cosas en 2 maletas grandes. Solo lo necesario, ropa, papeles, ordenador, y algunos objetos personales que no quería dejar atrás. Todo lo demás lo dejé tal cual. No quise tocar sus cosas ni alterar nada. Era importante que todo pareciera normal hasta el último momento. Antes de irme, abrí el portátil y entré en nuestra cuenta compartida. Moví la mitad del dinero a mi cuenta individual y dejé la otra mitad intacta. No quería robarle, solo recuperar lo que me correspondía. Luego imprimí una copia de los movimientos, la guardé en una carpeta y la metí en la maleta. Sabía que cuando todo estallara, iba a necesitar pruebas de cada paso. Después de eso, hice algo que llevaba tiempo pensándolo desde que la vi salir del hotel. Fui al instituto donde trabajaba Clara. No entré, solo esperé fuera, en un bar frente a la puerta principal, con un café que no toqué en toda la hora. Vi salir a Julián a las 2:30. Alto, moreno, con esa pinta de hombre seguro que solo tienen los que creen que pueden con todo. Lo vi reírse con otros profesores, meterse en su coche y arrancar. No lo seguí todavía. Esperé 20 minutos más hasta que salió Clara. Llevaba la misma chaqueta que el día anterior y otra vez ese perfume nuevo que me daba ganas de romper algo. Caminó unos metros, miró a los lados y se subió al coche de él. No fue difícil seguirlos. Conduje a distancia, manteniendo una velocidad prudente, hasta que aparcaron en un edificio de oficinas cerca de Guadalajara. Entraron juntos, sin esconderse demasiado. Esperé 40 minutos. Luego salieron, riéndose como si acabaran de hacer algo que les dejaba satisfechos. Ella le dio un beso rápido antes de separarse. Le hizo una foto con el móvil, una de esas fotos tontas que la gente hace cuando quiere inmortalizar algo que no debería existir. En ese momento supe exactamente lo que iba a hacer. Al día siguiente, mientras Clara estaba en el instituto, imprimí las fotos que había tomado y preparé un sobre para cada destinatario. No quería mandarlas de forma anónima ni por venganza vacía. Quería que la verdad llegara a donde más doliera. Preparé uno para el director del instituto, con una nota formal explicando que mantenía una relación con una compañera de trabajo, algo que violaba las normas internas de conducta. Preparé otro para su madre, otro para mi suegro y uno más para el propio Julián, con una copia de todo y una carta firmada por mí donde le explicaba que su aventura había terminado y que más le valía mantenerse lejos. No los envié de inmediato. Esperé al viernes, cuando Clara siempre llegaba más tarde porque decía que tenía reuniones. Ese día, antes de irse, la miré mientras se maquillaba frente al espejo. Me dijo que volvería tarde y que no me esperara. Respondí con un simple vale.
Fue lo último que le dije en esa casa. En cuanto cerró la puerta, llevé los sobres a correos. Los envié por certificado, con entrega garantizada. Después fui al despacho del abogado y firmé los papeles de separación. Todo estaba en orden, el piso quedaba en venta, las cuentas divididas y el coche se lo quedaba a ella, pero con la obligación de cubrir el préstamo restante. No quería su dinero, no quería su compasión, solo quería cerrar todo lo más rápido posible. Cuando volví a casa, ya era de noche. Ella no había regresado aún. Me senté en el sofá, abrí una cerveza y esperé. A las 11:30 oí la puerta. Entró riéndose, con el móvil en la mano. En cuanto me vio, se le borró la sonrisa. ¿Qué haces aquí? Pensé que te habías ido. Tenía que despedirme. Dejó el bolso sobre la mesa, se cruzó de brazos y dijo. ¿Despedirte? ¿De qué? De ti, de esta casa, de todo esto. Ya está hecho. ¿Hecho qué? Le tendí los papeles. Los miró sin tocarlos,